Iniciábamos el programa de este sábado contándoles el triunfo que ha conseguido el seleccionador español de raíz y jefe de equipo de España, Ignasi Casas, sobre la FEI, al darle el Tribunal de Arbitraje Deportivo la razón en el proceso abierto a raíz de los Juegos Ecuestres de Tryon de 2018, en los que la Federación Ecuestre Internacional expedientó a Casas con 2 años de inhabilitación por sus funciones federativas internacionales por defender a los jinetes españoles, a los que claramente se les robaron las medallas de oro, y por denunciar la tremenda chapuza que fue ese campeonato del mundo de raíz que la FEI suspendió cuando nuestros jinetes estaban a escasos metros de la meta como ganadores, y lo suspendió alegando cuestiones de bienestar animal producidos por las inclemencias meteorológicas que azotaron la competición, aunque en realidad los intereses tenían más que ver con lo económico que con otra cosa. Sea como fuere, nosotros sí que nos vamos a ocupar hoy de cómo garantizar el bienestar de los caballos que compiten en raid, y lo vamos a hacer con Kobe Bolger, que como todos ustedes saben es amazona, nutricionista y responsable de Horse One. Kobe, bienvenida a Rienda Suelta, bienvenida a tu casa. Emma, muchas gracias por invitarme. Encantada de tenerte, lo sabes. Bueno, Kobe, el raid o enduro es una competición de resistencia en la que se pone a prueba la velocidad, la habilidad, la resistencia física y psicológica del caballo, porque tiene que recorrer distancias tremendas en un día, a través de distintos terrenos, contra el tiempo. Es muy importante, Kobe, controlar y dosificar el esfuerzo del caballo, que el ritmo sea adecuado. Por eso al llegar a meta y durante las pruebas pues hay controles veterinarios, al caballo se le toman las pulsaciones para comprobar que no se ha extendido, que en consecuencia no se pone en peligro ese caballo. Es decir, es necesario controlar, Kobe, la energía del caballo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo controlamos esa energía y el bienestar del caballo de raid? El tema es que cuando estamos hablando de raid, como Sí, todas las disciplinas, hay niveles y sí, se van aprendiendo con los diferentes niveles. sí, Y el tema, lo que tenemos que entender es que cuando tú estás hablando de una olimpiada, una Santa Susana, sí, estás hablando de 160 kilómetros y que lo hacen en aproximadamente 13 horas. sí, 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 Vale, y eso no cuenta los chequeos veterinarios que se llaman VetGate. sí, Y estos VetGates tienes que saber perfectamente cómo pasar un VetGate. Pero claro, no empieces con 120 ni 160, como en salto de pista, no empieces con 1,40 m o 1,50 m, ¿sabes? En doma no empieces con Gran Premio. claro, poco a poco. Entonces, ¿qué pasa? Que estas conversaciones, además, van, el primer, vamos a decir, ride formal normalmente es un 40 kilómetros, Sí, ¿vale? Pero lo mismo que tienes un VetGate en 160, tienes VetGates en 40, y es un procedimiento. uh-huh. Es un procedimiento en lo cual tienes que conocer tu caballo de pe a pa, Sí, ¿de acuerdo? Y conocer el caballo de pe a pa es tener una sensación de qué son las pulsaciones, de cómo, sí, ¿sabes? Cómo va recuperando. El caballo además tiene que entrar en el VetGate y decir, estoy en el VetGate, va a pasar A, B, C, D. sí, ¿De acuerdo? uh-huh. Me van a pasar una esponja, me van a pasar agua, me van a ofrecer agua, me van a ofrecer pienso. Y él tiene que saberlo. Es un poco cuando entras en un hotel que conoces. Sí, sí, sí. ¿Sabes dónde está la cafetería? Pues te vas para allá a tomar un café. ¿De Uh-huh. acuerdo? Entonces, da igual si estás en Doha o en Atlanta o en España, ¿sabes? Es mi VetGate, es mi equipo. Me van a hacer esto, yo estoy tranquilo. Eso es lo primordial para los caballos. El caballo en niveles bajos de competición tolera ciertas equivocaciones, ¿de acuerdo? Y yo lo noto muchísimo con todos los jinetes, que al principio de las conversaciones que tenemos con los jinetes, pero me da igual, salto, pista, doma, todos, es como, bueno, cualquier pienso, cualquier montura, cualquier sudadero, cualquier protector, ¿entendés? ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a subir peldaños y se Sí, empiezan a darse cuenta que no todo cuenta, uh-huh. que no puedes hacer cualquier cosa, porque el caballo tolera estas pequeñas equivocaciones o faltas de detalle en niveles bajos, pues porque no tienen un calendario tan apretado, no están haciendo los viajes largos, están más en su casa que fuera de su casa. Pero cuando estás haciendo ride, que es uno de los deportes más extremos, Sí, tienes que tener los detalles absolutamente controlados. totalmente. Entonces, 40 se convierte en 80 y 80 ya tienes la vista puesta en 120. Y en las conversaciones que tengo con los jinetes que están en 80, es ya que tienes que pulir los procedimientos para 120. No puedes equivocarte en 120 porque más del 50% de los caballos no van a terminar en cualquier carrera de 120.
Eso es lo típico, eso son las estadísticas. Entonces, cuando tú ya subes ese nivel y te presentas un 120 kilómetros al día, ¿sabes? En un ride así de importante, tienes que tener todo pulido. Entonces, hay unas cosas que es como, si lo haces o no vas a terminar la carrera, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si el caballo no bebe bien en el Vetgate, lo siento mucho, pero no puede hacer 120 kilómetros. ¿Vale? Si el caballo no come en el Vetgate, si tú no sabes lo que le gusta al caballo y lo que, ¿sabes? Y lo que le da apetito. Entonces, los 80 es donde brujoleamos un poco, ¿sabes? De hecho, los jinetes me llaman cuando lo tienen puesto y digo, mira, vamos a probar con una papilla, vamos a probar con este tipo de forraje, vamos a probar con el... ¿Y qué pasa? Que vamos conociendo las preferencias de cada caballo y vamos desarrollando ese procedimiento específico para ese caballo, para darle pues ese punto de tranquilidad. No estamos hablando del entrenamiento, que también es primordial, obviamente. Si no tienes la forma física, pues no vas a llegar a ninguna parte. ¿De acuerdo? Eso también está dentro de este sí o no. ¿De acuerdo? Eso es un poco el tema. Yo hablo con muchísima gente, hay gente que me dice, no, yo aspiro a Campeonato de Europa infantil, Campeonato de Europa de joven jinete, under 25, todo esto. Y claro, hay como, mira, esto es un sí o no, o lo haces o no vas. Sí, ¿sabes? claro. O es que llega, ¿sabes? Es que empezamos a ser así de secas cuando estás hablando de alta competición, porque el caballo simplemente no le puedes pedir ese rendimiento tan alto con, ¿sabes? Con una infraestructura chapuza. Pues más claro no lo puedes explicar, Kobe, que no haya chapuza para que no pase lo que pasó en Tryon, que fue además otra chapuza Eso fue absoluta. Triste, eso fue muy triste. Absoluta. Para dar un ejemplo específico, para dejar a los oyentes, porque me dicen, pues me ha dado un sermón, Kobe, pero no me ha dicho exactamente lo que tengo que hacer. Sí. Un ejemplo, por ejemplo, es cuando tú estás entrenando, tienes que acostumbrar a tu caballo a beber agua con electrolitos. Y tienes que saber si tu caballo bebe mejor agua con electrolitos que sin electrolitos. Entonces, cuando tú termines tu entrenamiento y llegues a la cuadra, tienes que tener los cubos, uno con electrolitos disueltos en agua y otro sin electrolitos disueltos en agua, lo tienes que tener ahí y tienes que saber tú qué le gusta más al caballo. Claro. Y esto es exactamente lo que vas a hacer en el Vetgate. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que el caballo además va a ser un tema familiar. Mi cubo. Ahí está mi cubo. Porque nosotros sabemos que si tú logras que el caballo bebe el agua con electrolitos, lo que logras es que luego en las Vetgates posteriores y en las horas posteriores de la carrera, el caballo beberá más agua. Y cuando estás en estos extremos, en Tryon también hacía mucho calor. Sí. ¿Sabes? Cuando estás en estos extremos, si logras que el caballo bebe más, automáticamente entra en fatiga más tarde. Claro. Eso es muy, muy, muy importante. Pero esto es ya todas las disciplinas. Pues con el cubo puesto, Kobe, me gustaría estar hablando contigo. Ni se sabe el tiempo, pero nos quedamos sin tiempo material para poder seguir hablando. Kobe, da gusto escucharte, aprender contigo, porque haces que la radio cumpla su función esa, que es precisamente la de la utilidad y servicio público, y tus consejos y reflexiones nos ayudan como ninguna otra cosa. Kobe, un placer con mayúsculas tenerte y contar contigo en Rienda Suelta. Ima, muchísimas gracias. Un besazo fuerte. Rienda Suelta, en Radio Intereconomía, con Inma Ugarrio.